¡Alerta! ¡Rubio saboteó a Trump! El secreto que podría acabar con Marco Rubio y la política de Trump. Algo oscuro se esconde detrás de la política exterior de Estados Unidos. Algo que ni siquiera Donald Trump pudo controlar del todo. Un informe explosivo ha sacado a la luz lo que podría ser el mayor acto de sabotaje dentro de su propia administración. ¿Fue Marco Rubio quien realmente dinamitó la estrategia de Trump hacia Venezuela? ¿Es Rubio el verdadero arquitecto del boicot que desestabilizó Caracas en contra de los intereses del propio presidente? No te muevas, te revelaremos datos clave que los medios tradicionales no quieren que sepas. Quédate hasta el final para descubrir toda la verdad. La sombra de Rubio sobre la Casa Blanca. Según un informe revelador del portal Notita B, Marco Rubio ha estado ejerciendo una influencia desproporcionada dentro del gobierno de Trump. Más allá de un simple asesoramiento, Rubio habría manipulado las decisiones clave de la Casa Blanca respecto a Venezuela, incluso por encima del pragmatismo del expresidente y de su enviado especial a Caracas, Richard Grenell. Sí, aunque cueste creerlo, Trump podría no haber tenido el control total de las decisiones sobre América Latina. La hostilidad de Washington hacia Venezuela no habría sido un plan estratégico del magnate, sino el resultado de una agenda personal impulsada por Rubio. Y ahora, con el colapso de la política exterior en la región, su cabeza pende de un hilo. La política exterior de Estados Unidos siempre ha sido un juego de ajedrez con múltiples jugadores moviendo las piezas en segundo plano. Pero lo que pocos esperaban era que dentro del propio equipo de Trump hubiera figuras que actuaran por cuenta propia, desafiando la estrategia general para imponer su propia agenda. Marco Rubio, conocido por su postura extremadamente dura contra Venezuela y su alineación con sectores de la comunidad cubano-americana de Florida, parece haber llevado su influencia al extremo. Mientras Trump intentaba manejar la situación con un enfoque pragmático, permitiendo ciertos diálogos con Maduro y garantizando que la estabilidad de Venezuela no afectara la seguridad de Estados Unidos, Rubio optó por un camino distinto: la confrontación total. Rubio, el verdugo de la estrategia de Trump. El informe señala que Rubio llevó su postura de máxima presión sobre Venezuela a extremos peligrosos, saboteando los intentos diplomáticos de Richard Grenell, quien había logrado avances cruciales, entre ellos la liberación de ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela y un acuerdo para la repatriación de migrantes. Sin embargo, en marzo de este año, Rubio habría bloqueado estos progresos utilizando informes sesgados para convencer a Trump de que endureciera su postura. Pero eso no es todo. Se dice que Rubio fue quien promovió la orden de cerrar las operaciones de las petroleras extranjeras en Venezuela, incluyendo a Chevron, en un plazo de 30 días. Este movimiento, impulsado más por ideología que por pragmatismo, puso en riesgo la estabilidad energética de Estados Unidos y abrió la puerta a un mayor dominio chino en la región. Un error estratégico que podría costarle caro no solo a la Casa Blanca, sino a la propia estabilidad de la región. Este acto de sabotaje no solo perjudicó las relaciones entre Caracas y Washington, sino que también creó un dilema dentro del Partido Republicano. Muchos sectores dentro del gobierno de Trump comenzaron a cuestionar si Rubio estaba actuando en favor de los intereses estadounidenses o simplemente estaba siguiendo una agenda personal. La imposición de sanciones y la retirada de empresas clave como Chevron no solo afectaron la economía venezolana, sino que también redujeron el margen de maniobra de Estados Unidos en la región. En lugar de debilitar a Maduro, estas medidas fortalecieron a actores como China y Rusia, que rápidamente llenaron el vacío dejado por las empresas occidentales. Mientras tanto, Trump, quien había delegado en gran medida el manejo de la situación en Venezuela, comenzó a darse cuenta de que su administración estaba perdiendo control sobre un tema clave: el aumento de la migración venezolana hacia Estados Unidos y la presión económica derivada de la crisis petrolera llevaron a una reevaluación interna. No era un secreto que Trump había contemplado la posibilidad de un acercamiento con Venezuela en aras de la estabilidad energética. Sin embargo, Rubio había torpedeado cualquier intento en esa dirección. Un juego peligroso. ¿Qué pasará ahora? En las últimas semanas, la presión dentro del Partido Republicano ha ido en aumento. Algunos altos funcionarios, como el secretario del Tesoro, Scott Bent, han advertido sobre las graves consecuencias económicas de seguir la línea dura de Rubio. Mientras tanto, el expresidente Trump enfrenta una encrucijada. ¿Continuará con la agresiva estrategia de Rubio o revertirá el daño hecho para estabilizar las relaciones con Venezuela? El dilema de Trump no es solo político, sino estratégico.
con el auge de la competencia global y el papel cada vez más preponderante de China en América Latina, Estados Unidos no puede permitirse perder influencia en la región. Si bien la política de sanciones ha sido una herramienta habitual en la Casa Blanca, en este caso podría haberse convertido en un boomerang que fortalece a los adversarios en lugar de debilitar a Maduro. Y ahora la pregunta clave: ¿le costará la cabeza a Marco Rubio? En sentido figurado, claro. Pero su futuro político está en la cuerda floja. Si el informe es cierto y Rubio actuó en contra de los intereses estratégicos de su propio gobierno, su carrera política podría estar en grave peligro. La comunidad internacional observa con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos, mientras en Washington comienzan a surgir voces que piden una revisión de la política hacia Venezuela. Lo cierto es que lo ocurrido en Caracas podría marcar un antes y un después en la política exterior estadounidense. Trump deberá decidir si corrige el rumbo o si mantiene la línea dura de Rubio, con todas las consecuencias que ello implica. Pero una cosa es segura: la sombra del senador de Florida se cierne sobre esta historia y su papel en el boicot a Venezuela podría pasarle una factura muy costosa. El fin del bloqueo a Cuba. Con la ayuda de Putin, Estados Unidos levanta las sanciones. Este movimiento histórico marca un nuevo capítulo en las relaciones internacionales y podría tener repercusiones muy importantes en la política global. ¿Qué significa esto para el futuro de Cuba y su relación con Estados Unidos? Analizamos los detalles y las posibles consecuencias de este cambio monumental. Con la intervención de Rusia, liderada por Vladimir Putin, se ha logrado un acuerdo que pone fin a décadas de tensiones. Este pacto no solo afecta a la isla caribeña, sino que también podría redefinir la dinámica de poder en el hemisferio occidental. Mientras que algunos ven esto como una oportunidad para el desarrollo y la apertura económica, otros temen que la influencia rusa en la región pueda incrementar la polarización y los conflictos de intereses. La comunidad internacional observa con cautela. ¿Será este el inicio de una nueva era de colaboración entre Cuba y Estados Unidos, o simplemente un movimiento estratégico en el tablero geopolítico? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa está clara: el levantamiento del bloqueo a Cuba, con la mediación de Putin, añade una nueva capa de complejidad a la ya intrincada política exterior de Estados Unidos. En medio de estos cambios, la pregunta que queda en el aire es: ¿cómo responderán los demás actores globales a esta nueva realidad? La historia se está escribiendo y el mundo observa atentamente.